Entonces, vamos a comenzar entonces a hablar de las anormalidades cromosómicas. Recuerden que en el módulo de genética básica ustedes vieron todas las anomalías citogenéticas que existen. Vieron cuáles son las anomalías cromosómicas numéricas, cuáles son las anomalías cromosómicas estructurales. Vieron trisomías, vieron monosomías, vieron algunos ejemplos clínicos, pero sin ver las características clínicas de cada uno de los síndromes, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Hoy vamos a ver las características clínicas de aquellos síndromes que representan cada una de esas anomalías cromosómicas que vieron en el módulo de genética básica. Aquí tenemos algunas cosas que son importantes que uno tiene que tomar en cuenta al momento de hacer estudios sobre anormalidades cromosómicas. Si nosotros estudiamos anormalidades cromosómicas en abortos, el 50% de los abortos tienen alguna anomalía cromosómica. Si los estudiamos en mortinatos, alrededor del 10%. Y si estudiamos nacidos vivos, alrededor de 0,5%. El primero y el más importante, el más frecuente de las anomalías cromosómicas que nosotros vemos es el síndrome de Down. Toda persona tiene que estar en capacidad de hacer el diagnóstico clínico de un niño con síndrome de Down al momento del nacimiento. Y ahora vamos a estudiar cuáles son esas características clínicas que nosotros tenemos que saber para hacer el diagnóstico de un síndrome de Down. Tenemos que el síndrome de Down ocurre más o menos con una frecuencia en 1 cada 600 nacidos vivos. ¿Cuáles son los hallazgos clínicos más frecuentes? Casi el 100% tienen déficit cognitivo, llamado antiguamente retardo mental. Casi el 100% tienen hipotonía muscular generalizada y casi todos tienen talla baja. Vamos a ver el síndrome de Down dependiendo de la edad. Aquí tenemos un lactante mayor. Dese cuenta que por sus características clínicas no hay duda que tiene síndrome de Down. ¿Qué es lo que vamos a buscar? Primero a nivel de sus características faciales y de su cráneo. En el cráneo hay una braquicefalia. ¿Qué quiere decir eso? Que el diámetro transverso es mayor que el diámetro anteroposterior. Y ese viene dado porque el occipucio se encuentra plano. El occipucio es aplanado. En las características faciales vamos a tener una cara redonda. Las hendiduras palpebrales van a estar oblicuas hacia arriba y afuera. El puente nasal tiende a ser ancho y plano. Hay pliegues epicánticos bilaterales y ocasionalmente podemos observar las manchas de Bruchfeld. Entonces, dése cuenta que en la cara vamos a ver cara redondeada, hendiduras palpebrales dirigidas afuera y arriba, el puente nasal ancho y plano, pliegues epicánticos y las manchas de Bruchfeld. Ya vamos a ver qué son las manchas de Bruchfeld. Aquí tenemos un niño con síndrome de Down. La cara redondeada, la raíz y el puente nasal tiende a ser ancho. Ya veremos otra fotografía en la cual se observa mejor el pliegue epicántico, aunque aquí ya se observa. La siguiente. Miren cómo aquí se observa perfectamente el pliegue epicántico y esas nubecitas que se ven a nivel del iris es lo que se conoce como las manchas de Bruchfeld, esas manchas que se ven ahí, que por supuesto son más evidentes en aquellos niños que tienen los ojos claros. ¿Qué otras características faciales vamos a conseguir? Podemos conseguir microretrognatia, o sea, la mandíbula pequeña y retraída. Ocasionalmente podemos observar macroglosia, sobre todo en aquellos niños que tienen como complicación hipotiroidismo. Los pabellones auriculares tienden a ser pequeños, displásicos, de baja implantación y rotados posteriormente. Muchas veces ustedes dicen que los pabellones auriculares están de implantación baja, cuando realmente es que la punta está rotada hacia atrás. La siguiente. ¿Qué otras características podemos conseguir? Si nos vamos a la mano, podemos evidenciar un pliegue palmar transverso único. Ya ahorita lo veremos, una fotografía. Hay, por supuesto, alteraciones en los dermatoglifos, tanto palmares como plantares. Hay clinodactilia del quinto dedo, que puede ser unilateral o bilateral. Puede existir un pliegue único de flexión en uno o ambos meñiques.
y un aumento del espacio interdigital entre el primer y segundo dedo del pie, a veces acompañado de un surco longitudinal plantar. Vamos a ver algunas de esas características. Aquí tenemos una fotografía donde se observa muy bien el pliegue transverso único, se observa muy bien la clinodactilia del quinto dedo y se observa un solo pliegue único de flexión en el quinto dedo de la mano. Entonces aquí tenemos una mano característica, además que tiende a ser una mano pequeña, o sea que hay una braquidactilia. ¿Qué complicaciones podemos nosotros evidenciar en un niño con síndrome de Down? Cerca del 60% de los niños con síndrome de Down tienen cardiopatías congénitas, que pueden ser canal interventricular, comunicación interventricular, comunicación interauricular, canal AB completo, persistencia del ducto arterioso. Y esto es supremamente importante, que ustedes al momento de hacer el diagnóstico clínico de un niño con síndrome de Down, incluso antes de enviarlo al genetista, debe ser enviado a evaluación cardiovascular para que se identifique la presencia o no de estas cardiopatías congénitas que pueden comprometer la vida de ese niño con síndrome de Down. Otro signo clínico que nosotros evidenciamos y que es muy importante a la hora de hacerle saber a los padres que su niño tiene síndrome de Down es la presencia de diástasis de los rectos abdominales. Debemos tratar de identificar la presencia también de malformaciones digestivas, como estenosis del píloro, megacolon congénito, anum perforado, páncreas anular, atresia esofágica, entre otros. Una complicación muy importante y que muchas veces nosotros dejamos pasar o los clínicos dejan pasar por alto es que los pacientes con síndrome de Down tienen 20 veces más riesgo de sufrir leucemia linfoblástica aguda que un niño que no tenga síndrome de Down. Y eso es importante hacérselo saber a los padres para que tengan un control estricto hematológico de los niños con síndrome de Down. ¿Cuáles son los hallazgos clínicos desde el punto de vista oftalmológico? Cerca del 70% tienen trastornos de la refracción, 35% aproximadamente endotropia bilateral o exotropia bilateral, blefaroconjuntivitis, nistagmo y un pequeño porcentaje puede presentar incluso catarata congénita. En cuanto a los problemas de conducta, los niños con síndrome de Down tienden a ser más bien dóciles, muy cariñosos, pero hay un porcentaje que está ubicado cerca del 10% de ellos que puede estar acompañado de hiperactividad con déficit de atención, trastorno del espectro autista, agresividad y trastorno psiquiátrico. Es importante hacer la salvedad que en la vida adulta hay una altísima frecuencia de Alzheimer en pacientes con síndrome de Down, porque en el cromosoma 21 se encuentra el gen de la superóxido dismutasa que se sabe que está asociado con la aparición de Alzheimer. Ok, ya ese es el diagnóstico clínico. Recuerden, muchachos, al tener un niño, hacer la evaluación de ese niño que está recién nacido, tratar de buscar signos clínicos que nos hagan decir si ese niño tiene o no síndrome de Down o cualquiera de los síndromes que vamos a ver. Una vez identificado estas características, y ustedes dicen, bueno, tiene síndrome de Down, se le refiere al genetista y el genetista le pide el cariotipo. El cariotipo, en más del 95% de los casos, es una trisomía 21 libre. Recuerden cuál es el mecanismo etiológico de la trisomía 21 libre. Un 3% aproximadamente son traslocaciones. La más frecuente es la traslocación heteróloga 14-21 y excepcionalmente la homóloga 21-21. Y el mosaico, que muchas veces ustedes cometen el error que cuando tienen un niño con síndrome de Down le dicen a la mamá, no, es que yo creo que es un mosaico, es excepcional y aparece en 1 a 2% de los niños que tienen síndrome de Down. O sea que el mosaico tiende a ser bastante raro. Entonces, 95% trisomías libres, 3% aproximadamente traslocación y solamente 1 a 2% son
mosaicos cromosómicos. Aquí tenemos un varón con trisomía 21 libre. Recuerden, los 3 cromosomas 21 están libres. En este caso, aquí tenemos una niña, también con trisomía 21 libre. Este es un cariotipo ya ordenado. Y en ese caso, la etiología se debe a una no disyunción al azar del par 21 durante la formación de los gametos en anafase, tanto de meiosis 1 o de meiosis 2. O sea que es una no disyunción en meiosis 1 o meiosis 2 que puede ser paterna o puede ser materna. Y sabemos que el riesgo de estas anomalías cromosómicas aumenta a medida que aumenta la edad de la madre. Dese cuenta cómo aquí hay un cuadro en el cual se observa la frecuencia de síndrome de Down dependiendo de la edad de la madre. Entonces, menores de 20 años, 1 en 1900, mayores de 45, 1 en 32. O sea que el riesgo aumenta muchísimo si comparamos la menor de 20 años, mayor de la adolescencia, porque en la adolescencia hay un pequeño pico, con aquellos que tienen más de 45 años. Acá tenemos un síndrome de Down por traslocación 1421. Les dije que la traslocación 1421 es la más frecuente por mucho. En ese caso, acá tenemos otra, en este caso femenina, el otro era masculino. Y en ese caso debemos obligatoriamente, por ser una anomalía estructural de los cromosomas, y volviendo a lo que vimos en citogenética básica, cada vez que hay una anomalía estructural de los cromosomas en un paciente, se le debe hacer cariotipo a los padres. Si el cariotipo de los padres es normal, entonces estamos en presencia de una traslocación de novo o nueva, y el riesgo de recurrencia es de alrededor del 1%. Si uno de los progenitores es portador de la traslocación balanceada, el riesgo de recurrencia teórico es 33%. El riesgo de recurrencia real varía si es el padre el portador o la madre la portadora. Si es el padre el portador, el riesgo de recurrencia es de 5 a 10%. Si es la madre la portadora, el riesgo de recurrencia es de 10 a 15%. Acá tenemos un padre portador de la traslocación balanceada. Si es un padre portador de la traslocación balanceada, si yo les pido el riesgo teórico, es 33%. Si les pido el riesgo real, es de 5 a 10%. Un cromosoma 14 normal, un cromosoma 14 con el 21 traslocado, un 21 normal y un espacio en blanco porque es portador de la traslocación. El cromosoma 21 que debería estar acá, está traslocado aquí. Y aquí está cómo se hace la cuenta. Ustedes la saben, no se los voy a explicar en esta oportunidad. Si quieren pueden regresar a la clase de sexto semestre, o mejor dicho, del módulo de citogenética básica, donde está explicado. Además que hay un video explicativo también en este mismo sitio. Aquí está cómo se saca y por qué ocurre ese 33%. Ya esto lo explicamos, simplemente para concluir. Si la madre es la portadora, el riesgo de recurrencia es de 10 a 15%. Si el padre es el portador, el riesgo de recurrencia es de 5 a 10%. Una traslocación 21-21, un síndrome de Down por traslocación 21-21. Un 21 normal, un 21 y el otro 21 traslocado sobre el 21. Se le hace igualmente cariotipo a los padres. Si el cariotipo de los padres es normal, el riesgo de recurrencia es de 0 a 1% porque es una traslocación de novo. Pero si uno de los padres es portador de la traslocación, como en este caso la madre, el riesgo de recurrencia es de 100%. Después vamos, y también está explicado en esa clase, en ese video, cómo se saca esa cuenta. Ahora vamos a ver cómo ocurren los mosaicos. Los mosaicos son pacientes que tienen en su fórmula cromosómica
tanto una fórmula cromosómica normal, 46XX o 46XY, dependiendo si es hembra o varón, ¿verdad? Y en otras células se encuentran las líneas trisómicas, 47XX más 21 si es una hembra, 47XY más 21 si es un varón. Los mosaicos cromosómicos ocurren por no disyunción del cromosoma 21 en mitosis posigótica a partir de la segunda división posigótica. Y el riesgo de recurrencia es menor del 1%. Así es. Y aquí tenemos los riesgos de recurrencia reales, resumidos, por supuesto. Trisomía 21 libre, 1%. Trisomía 21 por traslocación, si uno de los padres es portador de la traslocación, si es el padre de 5 a 10, si es la madre de 10 a 15. Si es una trisomía 21 por traslocación homóloga, el riesgo es 100%, y si es por mosaico, el riesgo es de 0 a 1%. ¿Qué se debe hacer cuando nosotros tenemos un niño con síndrome de Down, que hacemos el diagnóstico clínico? Por supuesto, debe ser manejado por un grupo multidisciplinario de especialistas. Debe ser manejado por el pediatra, debe ser manejado por el genetista, debe ser enviado a fisiatría y a fisioterapia para que le hagan la terapia física adecuada lo más tempranamente posible. Debe ser enviado al foniatra para que le haga las pruebas de audición y le haga terapia del lenguaje, o sea que también debe ser visto por terapistas del lenguaje. Debe ser enviado, y es lo primero que se debe hacer para el cardiólogo, igualmente para neurólogos, oftalmólogos, psicólogos, endocrinólogos, pediatras, si se encuentra asociado un hipotiroidismo que se puede observar en cerca del 5 al 10% de los pacientes que presentan síndrome de Down. Debe tener una relación muy estrecha con la familia. Ahora, ¿cómo dar la noticia? 1. Debe ser una noticia dada con la forma más tranquila posible, sin el estrés del médico, para no transmitir ese estrés a los padres. Deben darle el bebé, que lo tengan en sus manos. Lo ideal es que tengan la presencia de ambos progenitores. Sin embargo, a veces es muy difícil porque en sala de parto no van los padres. Y el asesoramiento genético debe ser realizado por un médico genetista o por un especialista en asesoramiento genético. Para hacer ese asesoramiento, una de las cosas importantes es el diagnóstico preciso. Sin embargo, yo trato de decirle lo más temprano posible a los pacientes que presentan síndrome de Down, no esperar el cariotipo para darle la noticia, porque esto lleva a un proceso. El paciente debe aceptar inicialmente, y entre más tardíamente nosotros demos ese diagnóstico, más va a tardarse en ese proceso de aceptación y culpa que presentan prácticamente todos los padres que tienen un niño con síndrome de Down. Se les realiza cariotipo para ver si es por trisomía 21 libre, si es por traslocación, si es por mosaico, si es de novo, si es heredado esa traslocación, para poder calcular el riesgo de recurrencia. Se le explica a los padres el pronóstico, la calidad de vida, qué recomendaciones debe hacerse, cuáles son las complicaciones que aparecen en un niño con síndrome de Down a lo largo de su vida. Todas esas recomendaciones se deben hacer. Se les debe decir que cuáles son los hallazgos clínicos asociados, que 40-50% o hasta 60% tienen cardiopatía congénita. Por eso uno debe pedirle ecocardiograma, evaluación cardiovascular por un cardiólogo pediatra. Si se requiere o no tratamiento quirúrgico para corregir esa cardiopatía congénita. Debe buscar la presencia o no de malformaciones digestivas para hacer el diagnóstico lo más temprano posible y no cuando el niño esté complicado, para hacer el tratamiento quirúrgico en la etapa neonatal. Debe incorporarse tempranamente ese niño a los programas de estimulación precoz. Se le debe explicar a la madre que no porque sea un niño con síndrome de Down no debe darle lactancia materna, o que tiene que darle
lactancia artificial, no. Exactamente igual que un niño que no tenga síndrome de Down con su lactancia materna. Se le debe pedir lo más tempranamente posible el test para hipotiroidismo y firmar las interconsultas con los diferentes especialistas. Por supuesto, a lo largo de la vida debe llevarse a un programa de educación especial. Sin embargo, yo tengo muchos de mis niños con síndrome de Down en educación regular y educación tradicional y a veces mixta. Unos días para educación especial y otros días para la educación convencional. ¿Por qué? Porque los niños que están en educación convencional tienen que aceptar y adaptarse a que existen personas diferentes y estos niños deben buscarse que se adapten lo más tempranamente posible a la sociedad. Debe ser una alimentación sana, variada, hay que evitar la obesidad, favorecer el desarrollo de actividades como la pintura, la música, la cerámica, el deporte, natación, etc. El karate es muy bueno para ellos. Buscar también apoyo psicológico para mejorar la autoestima, no solamente del niño, sino también de los padres, y alabar cada uno de los pasos de progresión que tenga ese niño con síndrome de Down, destacárselo, no con regalos, pero sí diciéndole lo importante que es para él haber alcanzado ese logro. La pubertad generalmente es normal en ambos sexos, sin embargo, el varón tiende a ser infértil y la hembra, aunque tiene disminuida la fertilidad, puede tener descendencia y en ese caso el riesgo que tiene una niña con síndrome de Down de tener otro niño con síndrome de Down es de 50%. Con esto terminamos el módulo de síndrome de Down, que es, como les dije, la patología genética cromosómica más frecuente y el día a día de los genetistas y de los pediatras con respecto a las enfermedades genéticas. Hemos terminado.